con un cuadro agudo, sino un paciente que ya lleva un cuadro de semanas, meses, ¿no? Entonces, eso ya se está volviendo crónico. Ahí tendríamos que solicitar una espirometría. La radiología, muchas veces es preferible hacer nomás directamente una tomografía para especificar mejor las lesiones, ¿ya? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos algunas tomografías de pacientes que tienen algunos tipos de PIT, ¿no? Aquí tenemos un patrón intersticial micronodular difuso. Aquí tenemos imagen en panal de abejas, no sé si logran ver que se ve como un panal de abeja, ¿no? Esto más que todo porque el tejido pulmonar ya ha sido reemplazado por tejido cicatrizal. Y también podemos ver aquí un poquito de bronquiectasias, que serían estos puntitos negros, no son cavernas por si acaso, aquí también se observa, ¿no? Esos puntitos negritos que son bronquiectasias, aquí otro puntito negrito, acá otro, ¿ya? Y aquí algunos un poquito más confluyentes. Entonces, la tomografía es mejor que una radiografía. Siempre tenemos que nosotros ver, como esto es una EPIT, enfermedad pulmonar intersticial, tenemos que estar mirando al intersticio del pulmón, ¿no? A esta parte que es el intersticio de los pulmones. Y eso es lo que realmente está afectado en este tipo de patologías. Entonces, aquí en esta diapositiva tenemos algunos patrones que nos pueden también ayudar a hacer un diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos una fibrosis pulmonar idiopática, lo que vamos a encontrar en la nivel subpleural, debajo de las pleuras. Son frecuentes la panalización y la desestructuración del parénquima y las bronquiectasias por retracción. Este primer punto, fibrosis pulmonar idiopática, corresponde, jóvenes, a esta tomografía, donde vemos esa imagen en panal de abejas, o como dice la terminología más técnica, panalización. Panalización, panal. También tenemos la neumonía intersticial no específica, en donde vamos a tener una densidad en vidrio esmerilado. También se la conoce como vidrio deslustrado, a predominio bibasal, es decir, las bases de los pulmones, y nivel subpleural. Engrosamiento de los septos interlobulillares e intralobulillares. Desestructuración del parénquima, bronquiectasias por retracción. Ya esta segunda que estamos viendo corresponde a esta que estamos viendo acá, ¿ya? Donde hay varias bronquiectasias, ¿no? Y ese patrón que sobre todo se observa a nivel subpleural, ¿no? Porque acá está la pleura, sub sería debajo de la pleura, como estamos viendo por aquí, ¿ya? La sarcoidosis da imágenes nodulares, que son nódulos de 5 a 10 milímetros, de localización peribroncovascular, que se acompaña de adenopatías ciliares y a nivel del mediastino, y sobre todo, fíjense que afecta los lóbulos superiores, ¿no? Tenemos la histocitosis X, que hay aquí micro, ¿no? Micronódulos de distribución peribroncovascular, que con frecuencia forman cavernas. O sea, no solo la tuberculosis, jóvenes, a eso quiero volver a recalcar, no es patognomónico que solo la tuberculosis forme cavitaciones, ¿no? Aquí tenemos esta patología EPIT llamada histocitosis X, ¿no? Entonces, esta también puede formarnos cavernas a nivel de los pulmones. Bien. Y lo mismo que vimos para lo que es el cáncer pulmonar, en esta patología tenemos que hacer un VAL. Esta parte, jóvenes, es importante. Es importante.
¿no? Cuando uno hace una fibrobroncoscopía, lo que vamos a observar es aproximadamente 15 millones de células en 60 ml de la muestra de BAL. Ahí en esa muestra. Células epiteliales solo 4 a 5 y glóbulos rojos menos del 5%. Esto es lo normal, ¿ya? Esto es lo normal. Ahora, si esto se altera, entonces estamos ante una EPIT. Vamos a ver cuál. Por ejemplo, si hay aumento de los polimorfonucleares, que como ustedes ven, solo debe ser 1 a 2%, ¿no? Si aquí nos sale que la muestra da un resultado de 20 polimorfonucleares, entonces ahí vamos a estar ante estas entidades. Desde una colagenopatía, neumoconiosis, bronquitis purulenta o una fibrosis pulmonar idiopática. Si hay aumento de los eosinófilos, y fíjense que los eosinófilos solo tienen que ser menos del 1%, vamos a tener un síndrome de Church-Strauss, que es una vasculitis, neumonía eosinofílica crónica, o tal vez puede ser una reacción alérgica a algún fármaco y el paciente esté desarrollando una EPIT por nada más. Aumento de los linfocitos. Vamos a sospechar de una sarcoidosis, una tuberculosis pulmonar o una alveolitis alérgica extrínseca. Cuando encontramos muchos macrófagos con gránulos de hemosiderina, estamos ante un paciente con una hemorragia alveolar. Aquí, como estamos viendo en la imagen, fíjense que las jeringas, ¿qué tamaño creen que son estas jeringas, jóvenes? ¿De 5 ml, de 10 ml, de 20 ml? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el volumen de estas jeringas? De 10. De 20 ml. No, de 20, chicos, de 20. Entonces, fíjense que para tomar la muestra tienen el BAL, ¿no? Lavado bronquio alveolar. Bien. De todos modos, muchas veces en estos casos vamos a tener que, si estamos ante dudas o sospechamos de muchas cosas, entonces ni modo, vamos a tener que hacer una biopsia transbronquial. Que fíjense que, bueno, uno habla de biopsia, ya piensa en corte y todo eso, ¿no? La biopsia, jóvenes, también puede ser tomada mediante la fibrobroncoscopía, ¿no? Es lo mismo, sino que en vez de introducir líquido, introducen la pincita y ¡plup!, cortan un pedacito del pulmón y eso se saca, ¿no? Se saca ese pedacito de tejido y se mandará a hacer un estudio anatomopatológico. Bien, entonces, en este caso, pues no sería tan invasivo, ¿no? Porque no habría cortes, simplemente sería introducir el fibrobroncoscopio en el paciente. Bien, aquí vemos un algoritmo y fíjense que en todas dicen que es necesario hacer una tomografía, ¿no?, de lo que es la parte de los pulmones, y es necesario, fíjense que para el diagnóstico hay que hacer una fibrobroncoscopía. ¿Para qué? Para tomar una muestra mediante lavado bronquioalveolar o si no, una biopsia de los pulmones. Ahora vamos a ver unas 5 EPIT, ya las más comunes. El tratamiento, antes fíjense que no hay un tratamiento que sea igual específico, hay que individualizar el tratamiento. Se basa en generalmente suprimir la parte inflamatoria. ¿Cómo vamos a suprimir eso?
prescribiendo al paciente corticoides o inmunosupresores, tratando las comorbilidades que tenía, es decir, está con su EPID, pero está con lupus, está con vasculitis, tenemos que tratar. Pero en el punto 4 tenemos algo que sí tenemos que manejar todos, que es la oxigenoterapia, ¿no? Dar oxígeno a estos pacientes porque ya están en un estado de insuficiencia respiratoria variable. Tenemos aquí dos medicamentos, uno es la pifernidona y el nitenavit, que ni siquiera la verdad que nunca lo he usado. El que llega a Bolivia es este y cuesta bastante. Es un fármaco que se da por vía oral con propiedades pleiotrópicas que ha demostrado ser tener un efecto, o por ejemplo, menos bloquear a los mediadores profibróticos y proinflamatorios, ¿no? Si los bloquea, entonces disminuye la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno en modelos animales. La dosis es 267 miligramos cada 8 horas y se va aumentando progresivamente, ¿no? Este medicamento es bastante difícil de conseguir, lo traen de contrabando de lo que es Brasil o Argentina, ¿no? No hay aquí en una farmacia específica la pifernidona. Entonces, ahora sí, vamos a desarrollar unas cuantas. Aquí tenemos la bronquiolitis respiratoria asociada con enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Bronquiolitis respiratoria más EPID. Esta está relacionada con el hábito tabáquico. Aparecen fumadores cuando ellos han fumado aproximadamente más de 30 paquetes de cigarrillos al año, muy asociada a otra entidad que es la neumonía intersticial descamativa, se la abrevia NIT. La lesión histopatológica presenta macrófagos cargados de un fino pigmento en el interior de los bronquiolos. Raramente es sintomática, ¿no? O sea, el paciente no tiene casi síntomas. Usualmente solo se asocia a disfunción de las vías pequeñas a nivel aéreo. A nivel radiológico, este tipo de EPID se aprecia un engrosamiento de las paredes bronquiales e imágenes en vidrio deslustrado. En la tomografía podemos encontrar nódulos centrolobulares. En el BAL, ¿no? O el LVA, en el lavado, vamos a encontrar muchos macrófagos hiperpigmentados. Y para el diagnóstico dice que sí o sí debe realizarse una biopsia pulmonar. En cuanto al tratamiento, con el abandono del hábito tabáquico, prácticamente se puede conseguir la curación de la enfermedad sin secuelas. Qué importante es dejar de fumar, ¿no? Y si los síntomas persisten, podemos darle un poquito de prednisona como glucocorticoides o dexametasona también se puede optar. La siguiente es la NIT, neumonía intersticial descamativa. Se creía que este tipo de lesiones era porque producía descamación, ¿no?, de las células epiteliales alveolares. Sin embargo, ahora se conoce que en realidad se trata de agregados macrófagos intraalveolares. Se la considera como la fase avanzada de la anterior que vimos, debido a su alta asociación con el hábito tabáquico y que presenta mucha similitud en lo que es la parte anatomopatológica. Las manifestaciones clínicas son muy similares, ¿no? Generalmente síntomas respiratorios como disnea y tos, y en un 50% de estos pacientes podrá existir las acropaquias. Necesitamos para esto siempre hacer el BAL, ¿no? Y usualmente vamos a encontrar en una tomografía imágenes de panal de abeja. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Aparte del BAL, vamos a hacerlo con una biopsia transbronquial. Dice la literatura que presenta un buen pronóstico e incluso puede haber una remisión completa de esta enfermedad si el paciente deja de fumar y si lo tratamos con un periodo corto de corticoides.
vamos a ir a la sarcoidosis y vamos a ver dos más y con esto se acaba este tema, ¿ya? La sarcoidosis es una enfermedad rarita, se desconoce la causa, ¿ya? Para la causa dicen que hay muchas cosas como por ejemplo predisposición genética y factores ambientales que sean los que inducen a que el paciente desarrolle la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa en la sarcoidosis? Hay mucha formación de tejido granulomatoso no necrotizante que afectan predominantemente al pulmón, al corazón, al ojo, a la piel y al sistema nervioso central. En el cuadro clínico, el compromiso general es notable, hay fiebre baja, persistente, la tos y la disnea es progresiva y muy frecuentemente cuando uno ausculta el pulmón es anodino, es decir, no escuchamos nada, todo está normal. En la TAS de tórax encontramos inflamación de los ganglios del mediastino, compromiso intersticial y este infiltrado es tipo nodular, que confluye, se empieza a juntar uno con otro y con otro y hacen grandes masas de contornos irregulares. El diagnóstico es más que todo histopatológico, tomando muestras de los ganglios del mediastino, de la piel o del pulmón. El pronóstico es bueno en la mayoría de los pacientes, ¿ya? Se trata con corticoides. En general, la respuesta al tratamiento es positiva, siendo necesario hacer un tratamiento, fíjense, completando casi el año de tratamiento, ¿no? Inclusive hasta 2 años, 24 meses. Neumonía intersticial asociada a enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Aquí, la mayoría de las enfermedades reumatológicas, pues, tienen un grupo bien grande que se llaman conectivopatías o enfermedades del tejido conectivo. Aquí, ¿quiénes están? Están la artritis reumatoidea, esclerodermia, el lupus, síndrome de Sjögren, dermatomiositis, vasculitis. El cuadro clínico de este tipo de PIT es inespecífico. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Tenemos que hacer el diagnóstico de no solo de la PIT, sino de la enfermedad de tejido conectivo, solicitando la medición de los autoanticuerpos, ¿no? ANA, perfilena, factor reumatoideo, anti-CCP. La tomografía que nos va a demostrar una opacidad en vidrio deslustrado y focos de consolidación alveolar, pero también fibrosis. Aquí dice que el estudio histopatológico no aporta mayor información, o sea que no es tan necesaria la biopsia del pulmón. Y el tratamiento es multidisciplinario, porque en este caso lo que interesa bastante es tratar el lupus, tratar la artritis reumatoidea, la esclerodermia, la dermatomiositis. Pero como ustedes algo deben tener conocimiento, ¿no? El tratamiento es a base de corticoides antiinflamatorios, ¿no? La resolución del compromiso pulmonar no siempre puede alcanzarse, por lo que en ocasiones el objetivo de tratamiento es evitar la progresión de la enfermedad, pero no está diciendo que vamos a curar al pulmón como las otras patologías que vimos hace ratito. Neumonitis por hipersensibilidad, llamada alveolitis alérgica. Aquí el daño pulmonar es secundario a una respuesta inmunológica exagerada que hay en los pulmones que están expuestos a un agente externo que se ha inhalado de manera repetida, ¿no? Estos antígenos son inocuos para la población general, pero hay personas que somos más sensibles, más alérgicos, tenemos mayor hipersensibilidad, ¿no? Y entonces, pues al inhalar esta sustancia, se produce esta inflamación de los alvéolos. Si bien la respuesta inmunológica puede determinar los síntomas sistémicos como fiebre y decaimiento, el compromiso pulmonar tiende a afectar de manera exclusiva al parénquima pulmonar. ¿Qué va a tener el paciente? Disnea,
progresiva al examen físico, crépitos finos. A nivel imagenológico, compromiso de los lóbulos superiores con patrón reticular peribronquioalveolar. ¿Ya? En este tipo de patología se recomienda el lavado bronquioalveolar y la biopsia de los pulmones. Y en el tratamiento, ¿no? Si es posible, suspender la exposición a ese agente que estamos inhalando y que es el que está provocándonos esta reacción exagerada, ¿no? Pero fíjense ustedes que en cuanto al tratamiento, dice clarito, ¿no? Dar corticoides o inmunosupresores, ¿no? Corticoides e inmunosupresores. Esta es la última. Neumonía intersticial idiopática. Esto también se la conoce como fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que aquí el parénquima se fibrosa y muchas veces no llegamos a saber cuál es la etiología. Este tipo de neumonía intersticial idiopática se presenta en mayores de 50 años con disnea progresiva, tos seca. A la auscultación vamos a escuchar estertores crepitantes en el 90% de los pacientes y un 20 a 50% desarrolla las acropaquias. A nivel laboratorial, la proteína C reactiva, la BCG van a estar elevadas. La radiografía muestra opacidades reticulares asociadas o no a imagen en panal de abeja, ¿no? Fibrosis pulmonar. En realidad el pronóstico pues no es bueno, ¿no? 50% de los pacientes fallecen a los 3 a 5 años del diagnóstico, ¿no? Por el patrón fibroso que no deja que haya hematosis y el paciente se convierte en oxígeno dependiente. Como vemos aquí, no existe ningún tratamiento específico que pueda modificarnos el pronóstico de la enfermedad, simplemente la oxigenoterapia. Y para ayudarlo un poco al paciente a mejorar su supervivencia, tenemos que hacer una combinación de darle corticoides con inmunosupresores, como por ejemplo la azatioprina. Bien, entonces ahora con esto sí, ya terminamos. Y todo, absolutamente todo el temario, jóvenes, ya está cumplido, ¿ya? Entonces ya no tenemos que otros temas para llevar, estamos solo a expensas de que demos la evaluación de la parte práctica, de que el otro lunes demos lo que es el examen final, la valoración final de estos temas, toditos